Hola, buenas noches a todos. Y me da mucho gusto a los que están aquí presentes, que hayan podido venir a este estudio, a los que nos vayan a escuchar después, a lo mejor en la grabación. Eh, Esperamos que este estudio sea de bendición y vamos a hablar con Dios un momento y vamos a pedirle que nos acompañe en este estudio. Dios, muchas gracias por todo tu amor, por todo tu cariño. Muchas gracias por la sabiduría que encontramos en la Biblia. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a expresarse, a hacer tu palabra eh, encarnada, a morir por nosotros en la cruz. Gracias por todo el amor con el que Él nos amó y por las verdades que nos... Gracias por todos los miembros de este grupo eh, que han venido a conocerte y te pedimos por aquellos que están todavía por conocerte, aquellos que todavía no te conocen, Señor, te pedimos que los acerques a ti y que todos podamos crecer en tu sabiduría y en tu amor y conocerte todos los días un poco más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, el estudio de hoy es un estudio que nos invita a ser persistentes, que nos invita a atrevernos a seguir a Jesús y también nos deja algunas preguntas para reflexionar. Entonces, quiero compartirles el estudio del día de hoy que se llama Los ciegos que vieron. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 20 de los versículos 29 al 34. Entonces, si ustedes quieren, perdón, me llegó un mensaje de Jesús que nos invita a la plática de hoy. Si ustedes nos quieren acompañar a Mateo, de nuevo es Mateo capítulo 20 versículos 29 al 34. Entonces yo lo estoy abriendo aquí en mi Biblia. Mateo, capítulo 20. Denme un segundo que le estoy abriendo yo también. Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34. Entonces vamos a ver qué dice este pasaje de la Biblia. Dice lo siguiente. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este es un pasaje muy bonito donde vemos a dos personas ciegas clamando a Jesús. Y eso nos describe a cada uno de nosotros. Nosotros éramos personas ciegas que tenemos, si queremos, la oportunidad de clamar a Jesús.
Jesús iba a Jerusalén a celebrar su última Pascua y morir crucificado. Lo había anunciado varias veces, pero lejos de preocuparse por eso, o aún por enseñar más doctrina, que hubiera sido importante de todas formas, él prefirió tener un corazón compasivo para satisfacer las imperiosas necesidades de la gente. Era además la mejor lección que podía dar a sus discípulos, la compasión. Vamos a Mateo 9:36 brevemente para leer un versículo al respecto. Mateo 9:36, que dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios es un Dios de compasión. Y en este momento lo vemos bien representado en la actitud que Jesús estaba teniendo hacia estas dos personas ciegas. Y nosotros, si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, podemos aprender de la manera que Él actuó. En este caso, a tener compasión. Pero hay algo más que podemos aprender en este pasaje y eso es la persistencia. Voy a regresar a mi pasaje que es Mateo 20, versículos 29 a 31 y, y seguimos. Gran multitud seguía a Jesús y el alboroto debía causar mucho ruido. Jericó era una ciudad famosa por arbustos medicinales que se creía curaban la ceguera, por lo que había gran cantidad de ciegos en la ciudad y principalmente a sus puertas, donde pedían limosna a los viajeros que entraban y salían. En medio de todos estos encontramos dos hombres diferentes que aunque no veían físicamente, ciertamente sí veían algo, aunque sea pequeño, pero veían algo espiritualmente. Marcos y Lucas, que son los otros dos evangelios, solo mencionan un ciego, pero Marcos lo nombra como Bartimeo. Ellos, cuando supieron que Jesús pasaba por ahí, gritaron a todo pecho a él para ser oídos por sobre la multitud. Su grito era desesperado, pero humilde, reconociendo a Jesús como Señor y Mesías. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre lo que ellos estaban haciendo y lo que hacía el resto de la gente. Ellos tenían una actitud humilde en la presencia de Jesús y lo reconocían como Señor, Hijo de David. Lo llamaron y le pedían suplicando misericordia. ¿Cuántos oyen de Jesús y de su poder sanador y aún así lo rechazan? Mas aquí están dos hombres que claman pidiendo misericordia. La gente egoísta y cruel se molesta por sus gritos y los reprenden para que se callen. Imagina a Jesús siendo un hombre a quien se le conocía por hacer milagros y ver a dos personas ciegas clamando a él y aún así tener el corazón para callarlos. Esta era la actitud de las personas
que rodaban a los ciegos. Pensaban que Jesús no tenía tiempo para dicha chusma insignificante. Pero veremos que esta no es la perspectiva de Jesús. La desesperación mezclada con fe hace que estos ciegos llamen con más fuerza, como que ellos sensan que es una oportunidad única que no van a desaprovechar. Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Es Jesús una oportunidad única y vamos a desaprovecharla? Ellos no callarían mientras hubiera fuerza en ellos. Persistencia siempre será una gran virtud ante los ojos de Dios. Vamos a leer Mateo 8:9 para recordarnos de esta verdad. Mateo 8:9 dice lo siguiente: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes, soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, esta es una historia donde un hombre se le acerca a, me parece, era un soldado romano, quizás un centurión. Perdón, el centurión se le acerca a Jesús y le pide ayuda y le dice que ni siquiera necesita eh, que Jesús venga con él, sino que simplemente lo ordene. Y Jesús se maravilla de la fe de este individuo que cree que Jesús tiene la capacidad de sanar y de ayudarlo. Jesús promueve tener persistencia. En Lucas 18:1, donde dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante que nosotros tengamos esta virtud de persistencia y siempre Dios la premiará con otorgar lo que se pide. Pero es importante que en este punto hagamos énfasis en la diferencia entre un evangelio de prosperidad como el que es muy popular en los Estados Unidos, donde Dios concede todos los deseos banales del corazón humano, y contrastarlo con la realidad de la Biblia. El hecho de que nosotros seamos persistentes no quiere decir que Dios va a conceder todo capricho que tengamos, pero tenemos que ser persistentes en las promesas que Él hace. Las cosas que Dios promete son cosas a las que nosotros nos podemos aferrar con persistencia. Entonces, una enseñanza que nosotros podemos llevarnos de esta historia es que si nosotros somos persistentes en las promesas de Dios, Dios nos premia y responde a nuestra persistencia. Otra cosa que podemos observar es el milagro mismo de lo que Jesús va a hacer en este pasaje. Jesús debió haberlos oído desde la primera vez, pero hemos visto siempre que Jesús espera para probar la fe de los que lo buscan. Jesús los llamó y les pidió ser específicos. Marcos nos declara la fe de Bartimeo al ser llamado por Jesús, pues arrojó su capa, sabiendo que regresaría por ella caminando. Entonces, es esta noción de que el ciego sabía de antemano que Jesús lo iba a ayudar.
y estaba dispuesto incluso a dejar su capa, sabiendo que él iba a regresar caminando y viendo. Su petición fue clara. Queremos ver. Parece que no eran ciegos de nacimiento, haciendo su ceguera más dolorosa. Mas sin duda buscaban también vista espiritual, que pocos buscan porque no quieren ver, como vemos en Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres no amaron, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vemos aquí que muchas veces nosotros preferimos ser ciegos, porque la luz nos es incómoda, porque revela la realidad de nuestro corazón y de nuestra vida, la realidad de nuestras acciones. Están ciegos y quieren permanecer ciegos. Y entre mayor la moralidad propia, mayor la ceguera. Estos ciegos buscaban curación espiritual. Y prueba de ello es que al recobrar la vista, siguieron a Jesús y lo glorificaban. Vamos a leer Lucas 18:43, que dice lo siguiente. Lucas 18:43 dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces estos ciegos, una vez siendo curados, su reacción inmediata fue glorificar a Dios. Así es que aquí vemos esta sed que ellos tenían, no solo de lo físico, sino de lo espiritual. Su agradecimiento a Jesús era profundo y real. Son muchos los que necesitan de Jesús, pero no reconocen su necesidad y permanecen en oscuridad, como nos dice 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14 nos dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Son pocos realmente los que reconocen su necesidad, y aún menos los que claman con desesperación y humildad como estos ciegos pidiendo curación. A ellos y solo a ellos se les es concedido, como vemos en Marcos 9:23, donde dice lo siguiente: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es aquel que decide poner su fe en Jesús y que decide tener fe que le es posible ver los milagros que Dios tiene preparados. ¿Crees tú que Jesús puede darte la vista espiritual que tanto necesitas? ¿Estás dispuesto a no solo creer, sino a clamar incesantemente a Dios para recibirla y pedir hasta recibirla? Es muy importante que nosotros tengamos un deseo profundo de conocer a Dios, porque, como dice en otro versículo, el que busca, encuentra. Pero tenemos que tener ese deseo de buscar a Dios.
Solo así obtendrás lo que estos hombres enseguida, entre comillas, recibieron, la curación. Que esta noche tengas tú esta clase de actitud ante tu apremiante necesidad. Entonces, creo que la reflexión que nos tenemos que llevar nosotros de este pasaje tan bonito es que aunque las multitudes quieran callarnos, silenciarnos, decirnos que nos detengamos en nuestra búsqueda, nosotros tenemos que ser persistentes y seguir buscando a Dios, clamar a Él, no solo de igual manera, sino quizás más arduamente, con más intensidad, y ser persistentes hasta que lo encontremos, porque Él promete que lo vamos a encontrar. Y el encontrarlo es no solo igual, sino mejor que recibir la vista. Es recibir la vista espiritualmente, que es mucho más importante. Entonces, vamos a pasar un tiempo con Dios en oración y vamos a pedirle que abra nuestros ojos y que nos permita ver la realidad a través de su palabra, a través de lo que Él hizo por nosotros y a través de la historia que Él nos ha dado, que es la verdad en la Biblia. Dios, te damos muchas gracias por haber venido a este mundo como luz que alumbra en el corazón de los hombres. Muchas gracias, Dios, por revelarnos verdades profundas en tu palabra. Muchas gracias, Dios, por tu sabiduría y por preservar la Biblia hasta el día de hoy, para que nosotros podamos aprender de lo que tú hiciste por nosotros. Dios, los humanos tenemos una ceguera espiritual y nos sentimos atraídos a las cosas del mundo, pero a veces, Señor, cuando nos exponemos a tu palabra o cuando estamos pasando por tribulaciones, experimentamos el llamado o experimentamos un deseo de ti. Y es posible que alguien esté experimentando ese deseo de ti esta noche en algún lugar. Y te pedimos por esa persona. Te pedimos que venga a ti, que sea persistente y que te pida recobrar la vista, que te pida ver el mundo con una nueva perspectiva y que tú se la des. También te pedimos por los que ya somos cristianos, porque a veces perdemos el enfoque y desviamos la mirada de lo que realmente es importante, que eres tú. Y te pedimos, Señor, que hagas un milagro también con nosotros. Te pedimos que nos llames a tu presencia, que nos hagas ver con mayor claridad y que no perdamos el camino, que recordemos que lo que tú tienes preparado para nosotros y que lo que tú hiciste por nosotros
y que lo que tú puedes hacer por nosotros el día de hoy es vida, es lo más importante. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por este grupo. Gracias por este pasaje, por esta historia de los ciegos que piden y reciben y ven. Gracias por estar siempre aquí para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Si les puedo dar un testimonio, básicamente, yo crecí en, en un lugar donde sí se tenía el conocimiento de Cristo, pero no teníamos una dedicación completa a, a las, a las cosas del Señor. Y obviamente ese entendimiento teórico no basta. Cuando yo me volví un adolescente, eh, empecé a buscar las cosas del mundo y evidentemente no me fue bien, todo lo contrario. Entonces, para ya llegar a la etapa de la universidad, yo estaba muy vacío, muy deprimido, sin sentido en la vida y me empecé a preguntar muchas cosas y empecé a buscar respuestas. Para ese entonces, mis papás, tanto mi papá como mi mamá, habían decidido dedicarse en serio a las cosas de Dios y el cambio fue sorprendente. Yo veía en ellos una luz, una paz que nunca había visto antes. Y mi hermana y yo lo notamos. Entonces, yo sediento les pedí instrucción y ellos me recomendaron algunos libros donde empecé a aprender cosas de Dios y de lo que Cristo había venido a hacer a este mundo. Y mi mamá había conocido brevemente a Carlos en el club alemán. Entonces, me lo presentó y empecé a tener estudios bíblicos con Carlos. Y luego Carlos me jaló al grupo y entonces empecé yo poco a poco a entender lo que significaba realmente eh, tener una vida cristiana diariamente y formamos un muy buen grupo de amigos donde estábamos buscando a Dios y mi mentalidad con respecto al mundo empezó a cambiar drásticamente, poco a poco, pero drásticamente. Y al pasar de los años me di cuenta que las cosas que antes buscaba ya no tenían ningún significado para mí y que un mundo nuevo había aparecido, así como para los ciegos en la historia que leímos hoy, un mundo nuevo, un mundo de luz se presentó ante sus ojos. También para mí un mundo nuevo se presentó, un mundo espiritual que yo no había entendido anteriormente. Entonces, las cosas de Dios adquirieron un valor indescriptible y poco a poco me empecé a acercar más a, a Cristo. Y pasó el tiempo, pero obviamente el crecimiento cristiano no es una línea directa.
Hay subidas y hay bajadas, subidas y bajadas. Entonces empecé en este caminar cristiano, aprendiendo, a veces cayendo, pero cuando miro hacia atrás, sí veo un crecimiento de donde yo estaba hace 5, 6, 7 años y me doy cuenta del cambio de muchas formas, pero una de las maneras en las que puedo ver que ha habido crecimiento es por el hecho de que no me gustaría en lo absoluto regresar a donde estaba antes. Si me pagaras $1,000,000 por volverme la persona que yo era hace 5 años, te diría no, gracias. Prefiero ser quien soy el día de hoy porque la paz interna y los cambios que Dios ha hecho en mi vida para mí son más valiosos que el oro puro. Entonces, obviamente todavía tengo muchísimos, muchísimos defectos, muchas cosas que cambiar, pero la trayectoria en la que Dios me ha puesto es completamente distinta. Cristo me encontró, me reveló cosas que para mí son irrefutables, cosas que yo diría, si algo es verdadero, ciertamente tiene que ser esto, y me cambió la vida. Y al día de hoy, pues ahora estoy casado, llevo una vida muy en paz, no sin dificultades, pero sí completamente distinta a la vida vacía y sin sentido que vivía antes de tener la perspectiva de Dios en mi vida. Entonces, eh, pues sí, es una maravilla. La verdad te voy a decir que es una maravilla, no en el sentido de que sea fácil. Muchas veces creo que caricaturizamos el cristianismo y lo hacemos ver como si siempre fuera este color de rosas y no lo es. La vida sigue siendo difícil, muchas veces incluso. Eh, ah, He visto a cristianos que te preguntas, o sea, por qué le está yendo tan mal, ¿no? En términos mundanos, podríamos decirlo. Eh, Enfermedades, tragedias, eh, bancarrota, cosas que para el mundo son difíciles de comprender y creo que incluso también para los cristianos a veces nos es difícil comprender, pero luego hablas con esos cristianos y la realidad interna que ellos están viviendo no se explica desde la perspectiva externa que uno ve. Tú hablas con ellos y te dicen que ellos están en paz, que ellos ven un propósito en sus vidas, que ellos quieren glorificar a Dios y darle gracias a Dios en medio de sus dificultades. Y creo que esa paz que ellos tienen con tantos desafíos, no le encuentras ni siquiera en una persona que lo tiene todo cuando no se tiene la perspectiva de Dios. Esa ha sido mi experiencia, eso ha sido lo que yo he concluido y se lo dejo a las personas que ellas hagan siempre sus propias conclusiones, pero ese es mi testimonio, eso es lo que yo puedo decir que ha sido mi vida y estoy muy agradecido con Dios.